En la Constitución aparecen los fundamentos del modelo económico venezolano. No obstante, la Constitución bolivariana es una constitución con una fuerte intervención del Estado, le permite al Estado intervenir en la economía y eso es exactamente lo que ha hecho. No obstante, en la Constitución establece la libertad económica. La libertad económica es un concepto que se mide en el mundo para determinar en qué países los ciudadanos tienen más derecho de tener acceso a dedicarse a su actividad. Recordemos que la libertad económica es el derecho que tiene todo ciudadano de dedicarse a la actividad económica de su preferencia, de donde el Estado tiene la obligación de promover la actividad privada. Bueno, siendo así, en el mundo se mide los índices de libertad económica para determinar si se está en modelos liberales o en modelos comunistas. Cuba, Venezuela y, Corea, la Corea comunista, son precisamente los últimos que están en ese listado. Vale decir, donde el derecho del ciudadano dedicarse a la actividad económica de su preferencia, pues no existe, aun cuando está en la Constitución, y el Estado, que tiene la obligación de promover la actividad privada, pues no la promueve, la liquidó. ¿Por qué la libertad económica establece este concepto? Bueno, porque en las sociedades liberales los que generan empleo es la actividad privada. La actividad privada es la que se encarga de generar empleo, es la que se encarga de generar riqueza, es la que se encarga de generar bienes y servicios, de donde el Estado está reducido, está disminuido frente al derecho del ciudadano. Ahora bien, este es un concepto en todo caso que tenemos que conocer, tenemos que aprender, porque este es un concepto para todos los países del mundo. La libertad económica, el derecho que tiene todo ciudadano de dedicarse a la actividad económica de su preferencia, de donde el Estado tiene la obligación de promover la actividad privada porque es el que genera empleo y bienes y servicios para la sociedad. Un concepto que acompaña la libertad económica es el concepto de la propiedad privada, con los atributos uso, goce, disfrute y disposición. Cuando uno dispone del bien es porque es de uno, sencillamente. Usted puede vivir alquilado, usted usa, goza, disfruta, pero no dispone. Dispone es aquel que es propietario. La revolución socialista en Venezuela fue creando un concepto de propiedad social que quita precisamente la disposición de la persona a disponer, valga la redundancia, y ese concepto de propiedad social o propiedad colectiva, pues al final no es propiedad, porque todo es del Estado, más nada es del ciudadano. Entonces, en la Constitución y en los modelos liberales, la libertad económica y la propiedad privada van de la mano, porque la propiedad privada es una manifestación de la libertad. Yo creo, invento y tengo derecho de autor en la creación, en transformar, en presentar, en sacar provecho de lo que he creado o de lo que he hecho con las manos. Entonces, la propiedad privada es una manifestación de la libertad. Otro de los conceptos importantes en esto es el de la libre empresa. Si yo tengo derecho de dedicarme a la actividad económica de mi preferencia, pues puedo coincidir con muchos en todo el mundo que tengamos la misma actividad. Los productores de trigo, los productores de cebolla, el productor de caucho, el que vende petrocalientes, vale decir, muchos podemos coincidir en la misma actividad económica. Por eso es que existe libre empresa, para que todos podamos participar de una misma rama, de una misma industria, ¿sí? De esa manera es que entonces existe libre empresa. En los modelos estatistas, pues no existe libre empresa, lo que existe es la propiedad del Estado en el empeño siempre equivocado de que el Estado puede ser Estado empresario. Bueno, la libre empresa pasa entonces porque cada quien ejerza su libertad económica y en esa libertad económica muchos vamos a coincidir en lo que hacemos. Otro concepto que viene como consecuencia de los anteriores es el de la libre competencia. Si yo puedo dedicarme a la libre empresa, ¿verdad? Y muchos pueden dedicarse a la misma actividad,
es porque existe libre competencia. Existe libre competencia en los que venden cauchos, en los que producen cauchos, en los que fabrican mayonesas, salsas de tomate, margarinas, mantequillas. Producen lo mismo con marcas diferentes, con precios distintos, con empacaduras distintas, con sabores diferentes. Los que venden petrocalientes en una misma cuadra pueden existir 3 vendedores de petrocalientes. ¿Por qué? Porque existe libre competencia en ejercicio de que existe libre empresa, en ejercicio de que existe libertad económica. De esa manera, entonces, la libre competencia impide que existan monopolios ni públicos ni privados. Pero todo ello conduce entonces a una cosa que se llama el libre acceso al mercado, porque el mercado no es otra cosa sino el punto donde se consiguen productores y consumidores. Productores y consumidores se encuentran. ¿Pero qué productores? Pues se consiguen todos los que están en la libre competencia como consecuencia de la libre empresa, como consecuencia de la libertad económica. Ahora bien, esas palabras a las que siempre la izquierda las estigmatiza con el tema del mercado, pues simplemente en el mercado todos los que ejercen una libre competencia porque tienen libertad de empresa van al mercado a ofrecer sus productos. ¿Quién decide quién es líder de mercado? Pues líder de mercado será aquel a donde la mayor cantidad de personas compre un determinado producto, bien sea por precio, por presentación, por cantidad, por gusto, pero siempre existirá mercado para todos. Entonces, ese concepto del libre acceso al mercado determina que yo tengo libertad para incorporarme al mercado, libertad para mantenerme en el mercado y libertad para salir del mercado cuando yo así lo estime conveniente, cuando yo, no cuando el Estado, cuando yo lo estime conveniente. De esa manera, entonces, está configurado el modelo económico venezolano y estos son sus fundamentos. Lamentablemente, y ahí lo subrayé, con una fuerte intervención del Estado, y esa fuerte intervención del Estado acabó con los derechos de la libertad económica, con el derecho de propiedad privada, porque es importante que usted sepa que el derecho de propiedad, por ejemplo, existe. Usted no puede tener eventualmente una casa hoy, pero tiene el derecho a tenerla. O sea, usted tiene el derecho a la propiedad, que no es lo mismo a no tener el derecho. Por ejemplo, en Cuba nadie tiene derecho a la propiedad. ¿Por qué? Porque no existe propiedad privada. Entonces, yo puedo no ejercer hoy mi derecho de propiedad, pero como tengo el derecho en cualquier momento de la vida, lo logro. Y de ahí entonces el por qué todos los derechos son derechos de consagración progresiva. Entonces, este es el fundamento del modelo económico. Para Venezuela, lamentablemente, la intervención del Estado acabó con los derechos económicos del ciudadano y nos condujo a un modelo económico contrario a lo que está en la Constitución, que como bien lo he explicado, es una economía social de mercado. Bueno, muchísimas gracias.